¿Ok? ¿Cómo están? Les invitamos a poder reintegrarse para que podamos comenzar nuevamente. Mientras nos reintegramos todos, todas, les comentamos que el chat está on fire. El chat está funcionando. Hay preguntas, comentarios. Aquí Lisette, Mirliana, yo también hemos estado compartiendo algunas respuestas. Obviamente lo que aguanta el texto, ¿no? Porque el resto lo podemos conversar por correo, por llamada, lo que sea. De seguro que hay mucha apertura para que sigamos compartiendo. Y por cierto, ¿no? Quizás este puede ser el primero, pero podemos seguir haciendo otros seminarios sobre teorías fundamentadas. Hay mucho más que podemos decir, ¿no? Em, Bien, les invitamos ya a reintegrarse, siendo las 10:52 acá en Chile. Hay que hacerlo, dice Daniela, efectivamente, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Queremos decirle que estamos ya en nuestro tercer bloque, ya casi llegando al final. En este tercer bloque de este seminario metodológico, el primero de la revista chilena de enfermería, queremos ya pasar hacia la práctica, ¿no? Ustedes van a encontrar mucho esto en papers o en seminarios que hablan del GT in practice, ¿no? Que es como la teoría fundamentada en la práctica, cómo esto se ve, cómo esto se transforma finalmente en una investigación publicable que se pueda diseminar y que tenga una aplicabilidad y una utilidad, como hablaba Lisette y Miliana también en sus cápsulas. Así que queremos, de hecho, invitar nuevamente al escenario virtual a nuestra colega enfermera de allá de Edimburgo en estos momentos. Parece un día soleado en Edimburgo, ¿no? Lisette, si nos puede compartir un poco de su experiencia práctica aplicando y publicando sobre teoría fundamental. Sin más, dejo el escenario para Lisette, que nos comparta. Hola a todos. Hoy no puedo creer que somos 80, se pasaron, chicos. Todos súper, Sí. súper aplicados. Hasta ahí estaba así strong el número, así que súper bien. Bueno, y en estos 15 minutos tengo, Mati. Eh, Habíamos pensado en 10 minutitos por presentación. Obviamente Ah, siempre ok, hay una pequeña flexibilidad, pero 10 minutitos por ok. presentación. Sí. 10 minutos. Entonces voy a presentarles así como solo brevemente algunas cosas en términos de mi experiencia. Em, que básicamente mi estudio de doctorado, que investigó sobre el proceso de donación de órganos. Así es que, así, yo diría que así como tres puntitos solamente como para ver si les puedo dar algunos como ejemplos de, bueno, el cómo realmente se puede hacer, ¿verdad? Y como hablaba la Emiliana, súper conectadas, obviamente uno siempre parte desde la posición filosófica, ontológica y epistemológica, básicamente. ¿Quién soy yo? ¿Cómo veo el mundo? ¿Y cómo yo puedo llegar a ese mundo? Y esto fue obviamente muy importante también en mi decisión, por ejemplo, de formarme en teoría fundamental. Yo me formé, como dije, magíster en la Católica, ahí seguí fenomenología así de Husserl, bien descriptiva, con bracketing, etcétera. Em, Enseñé, fui profe también en la Andrés Bello y de ahí enseñábamos bastante teorías de enfermería y por lo tanto, obviamente, cuando yo pienso en hacer mi doctorado, dije, bueno, las teorías de rango medio son estupendas como para la práctica, entonces sería súper bueno para mi doctorado yo hacer una. Y como mencionaba ahí, mi temática de investigación ha sido en los últimos años definitivamente donación de órganos, hice uno mientras estaba en el magíster. Por lo tanto, la decisión de hacer una teoría fundamentada también nace desde mi aspecto quizás pedagógico en términos del cómo yo puedo hacer una teoría que me permita no solamente contribuir a la práctica, pero también a la educación en términos de entrenamiento. Em, y quizás ahí puse, bueno, importante en términos de como mi sensibilidad teórica también, de alguna manera, ¿no? En ese tiempo ya llevaba más de aproximadamente 10 años estudiando donación de órganos. Y eso se traduce a mi proyecto doctoral. Me gano becas Chile y me vengo al Reino Unido. Y en particular es importante también la escuela donde me vino porque ahí había una teoría, una ground theories, que es Susan King, y ella tiene una serie también de publicaciones en teoría fundamentada, y por lo tanto también su supervisión fue
sin duda esencial en este entrenamiento, ¿verdad? Y como ven, porque es importante presentarme yo, porque yo utilizo teoría fundamentada constructivista. Y ahí quizá el distintivo especial de esa perspectiva tiene que ver en el reconocimiento del investigador en esta construcción, en este proceso de teorización. Y obviamente eso tiene implicaciones bien prácticas, ¿verdad? Soy mujer, soy enfermera, enfermera de UCI, además yo hacía diálisis de agudo. Tuve muchos hospitales, así que si la gente así como dice, oye, a lo mejor yo vi a esta niña en algún momento, probablemente yo trabajaba en Nefrocare, así que andaba en los diferentes UCI de Santiago. Por lo tanto, obviamente, cuando yo me acerco al proyecto, es todo mi persona. Y además mi persona en la práctica significaba además yo hacer un doctorado en el exterior y de ahí como venir a Chile de nuevo y generar esta idea como de insider outsider, es decir, yo soy enfermera, trabajé ahí, pero ahora estoy como con este rol de investigador. Como también decía la Mirliana, yo decidí utilizar además una serie de metodologías de recolección de datos, perdón, de métodos. Teoría fundamentada, pero además yo utilicé, como ven ahí, observaciones, hice 7 meses de observación participante. Recolecté, como ven ahí, una serie de documentos, guías clínicas, ¿cómo se diría esto? Como los récords en el fondo donde en este caso los coordinadores documentan el proceso de entrevista para la donación de órganos. Además tomé fotografías, por ejemplo, hice entrevistas y además hice focus groups. Y si se fijan, yo incluí, porque en mi proyecto anterior había entrevistado yo solamente a familias donantes versus para el doctorado y para este proyecto todos los profesionales en esas dos instituciones que tenían algún rol en el proceso de donación, pero además familiares, pero de familias que fueran ya sea donantes o no donantes, porque mi foco de investigación era el proceso de entrevista y ahí es importante en términos como de nuevo la coherencia y por qué era importante esta lección metodológica, porque nunca me interesé en ese momento en por qué dicen que sí, por qué dicen que no, no. Mi foco era qué es lo que ocurre ahí, cómo se produce este proceso de conversación, de entrevista en donación de órganos. Y eso, de nuevo, es importante en términos de todo el proceso analítico, es en base a cómo es ese proceso, cómo es ese proceso. Aquí brevemente el par de publicaciones que ya están, que ya está publicada en el Royal Clinical Nursing y espero que salga pronto la teoría, la categoría central y espero explicar brevemente aquello. Bueno, ¿cómo eso se traduce, verdad? Yo estaba aquí en Edimburgo y me fui alrededor de 9 meses a Chile, primero en 6 y luego 3 meses. Y ahí es importante de nuevo consideración en términos del plan de una teoría fundamental. Como mencioné, el análisis es iterativo, están estas comparaciones, ¿verdad? Porque yo en todo momento tengo el muestreo teórico en mi cabeza, ¿verdad? Y eso es importante a la hora que uno planifica y también en relación a los comités de ética, porque desde la concepción del diseño tenía que tener un periodo determinado en términos de recolectar, pero también, de nuevo, de analizar esos datos. Por eso quizá alguien si mira y uno dice, bueno, en realidad a lo mejor 70 participantes no es tanto. Sin embargo, o el número de entrevistas, pero tiene que ver precisamente con el tiempo en ese trabajo de campo, de este análisis, de esta escritura de memos, de esta codificación a modo de comenzar a evolucionar de alguna manera al muestreo teórico. Y por supuesto, como cualquier investigación cualitativa, es bien flexible, situaciones inesperadas, que uno también tiene que considerarlo. En términos prácticos, si se fijan, aquí como que hice como algún punteo de cosas que quizás es importante en términos de mensajes, de nuevo, todo el proceso de análisis seguía en buscar cómo es el proceso de entrevista, qué es lo que ocurre en términos del proceso social, cómo estos dos grupos, bueno, tres grupos, bueno, hasta cuatro grupos uno pudiera decir, es decir, los profesionales, por ejemplo, de la UCI, en la emergencia, los coordinadores de procuramiento y las familias, cómo ellos interaccionan entre ellos, cómo interaccionan
cómo dialogan en este proceso de conversación, sin duda en un contexto, ¿verdad? La donación de órganos en un concepto, en un contexto de muerte, ¿verdad? De fin de vida, de muerte catastrófica, que son la mayoría de accidentes de tránsito, accidentes hemorrágicos catastróficos, etcétera. Por lo tanto, parte de también de lo que ocurría en el cómo lo hago, ¿verdad? Del análisis tenía que ver con la escritura religiosa de todos estos este tipo de profesional, porque en ese momento significa que ahora necesito entrevistar a familias, o necesito entrevistar a familias donantes, o en lo posible, ahora necesito familias no donantes para contrastar, para comparar, constante. De nuevo, obviamente, consideraciones en términos de ética. Yo sabía desde la concepción que mi proyecto iba a significar que tenía que hacer varios, ¿cómo se dice? Amendments, como varias enmiendas, Enmiendas, ¿verdad? enmiendas. Varias Ujú. enmiendas, y eso siempre, nunca fue un problema, era parte de la metodología. Yo sabía que era lo que iba a venir. En términos prácticos, por supuesto, como éticamente en la práctica, cómo era esta relación, ¿verdad? De yo, enfermera chilena, volver a un hospital, en este caso en Santiago de Chile, donde en algunos de esos lugares me conocían, de hecho ya como enfermera, y por lo tanto eso también generó eventualmente, obviamente, confianza en términos de darme acceso al evento, pero también eventualmente eso significaba algún conflicto en términos de poder, en términos de acceso, etcétera. Todo eso es parte también del análisis y por supuesto durante todo el tiempo que estuve en Chile con supervisiones constantes, es decir, juntándome cada ciertas semanas con mis supervisores y en conjunto viendo los procesos de análisis y de recolección de datos. Em, Eso ocurre en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses yo hago de nuevo este comienzo, como decía, como con esta muestra por em, intencionada, digamos, y en la medida, como decía, de este análisis comenzaba a decir, ok, necesito entrevistar a este profesional, necesito a este otro, necesito ahora documentos, necesito ahora familia, necesito moverme de un centro a otro. Eso también fue importante en términos de decisión, em, porque yo utilicé 2 centros de salud en Santiago precisamente para el nivel de abstracción, es decir, las prácticas, el proceso que está ocurriendo en una institución es lo mismo que en otro contexto, en nuestro hospital. ¿Cuáles son las diferencias? Son diferencias en términos del concepto, son diferencias en términos de- del cómo es la comunicación, etcétera. Y si se fijan, yo también, como mencionaba anteriormente, utilicé el concepto de suficiencia teórica para demostrar en qué momento yo termino mi recolección de datos, que es básicamente donde mi teoría de leyendo a la familia se logra explicar de una manera suficiente, que de nuevo no completa, pero suficiente, en su relación con estas otras categorías. En la práctica, de nuevo, apliqué a 4 comités de ética porque necesitaba acá en el Reino Unido, más más 2 en los respectivos servicios de salud y además en uno de los hospitales. Y obviamente eso significó que cada enmienda obviamente tenía que ir a todos estos comités. Yo diría que eso no fue una desventaja, sino que al revés, mayor entrenamiento para mí, para lidiar un poco, para aprender cómo es el tema de los comités. Y eso me ayuda hasta el día de hoy. Yo acá soy, ¿cómo se podría decir? Como la directora del comité de ética de los estudios de enfermería acá en Edimburgo, por ejemplo. También cuando hablamos de esto de reflexividad, de yo, recuerden que siempre una persona haciendo este proceso. Yo utilicé, por ejemplo, supervisión clínica. Eso quiere decir que yo tuve siempre un psicólogo apoyándome durante este proceso precisamente para apoyarme, porque a rato fue muy difícil, obviamente, estar constantemente con familias que perdían a su familiar y vivir de alguna manera la pérdida tan dramática con colegas y en los hospitales de manera bien difícil. Em, Quizá una breve explicación quizás de los papers.
como había mencionado, teoría fundamentada, ¿verdad? Como en Gleiser and Strauss, ellos producen 3 libros. Y esos libros bien interesantes porque ellos precisamente también generaron de alguna manera una teoría formal y 2 sustantivas, a pesar de que el objetivo de la teoría fundamentada es generar una teoría sustantiva de mediano rango. Sin embargo, es bien interesante porque el cómo ellos publican incluso sus resultados, análisis posteriores, es bien claro que una teoría formal, es decir, se puede aplicar a muchas otras situaciones, que es que el status passage versus que el awareness of dying, and time and dying son relativamente clasificadas como sustantivas el día de hoy. Yo no llegué a ese nivel de abstracción, sin embargo, potencialmente, y eso va a depender del cómo estas teorías eventualmente se puedan aplicar en otros contextos. Como mencioné, mi estudio involucró diferentes grupos y de alguna manera yo para poder explicar cómo era cómo es la conversación entre coordinadores de procuramiento y familias en el contexto de donación de órganos que es básicamente el cómo eh, la comunicación se basa básicamente en el cómo yo siento que está el otro. El otro está sufriendo, el otro está en negación, explico más, explico menos, etcétera. Pero para entender ese proceso central, yo tuve que explicar primero qué procesos están viviendo los coordinadores de procuramiento, que yo lo conceptualizo como el manejo de las emociones al límite. En, obviamente, al conversar con una familia, que está perdiendo un ser querido y que yo lo conceptualizo como una pérdida ambigua. Y de hecho genero la pérdida ambigua como concepto, obviamente estos 2 conceptos vienen de conceptos sociológicos diferentes, pero en diferentes contextos. Y yo uso en proceso de abducción, utilizo teorías que ya existen para explicar lo que ocurre en mi fenómeno en particular, pero esa teoría no era capaz de explicar totalmente lo que ocurre en mi proceso. Por lo tanto, yo ocupo aquello existente y genero algo nuevo, que es lo que hago en el manejo de emociones al límite, y lo mismo con la teorización de pérdidas en el contexto familiar. Existen teorías para explicar el proceso de familias. De hecho, en el Reino Unido, Mary Esqui, ella habla de esta pérdida disonante, que yo un poco la ocupo para poder explicar esto. Si en algún momento tienen la posibilidad de ver el paper, van a ver que mis resultados están todo el tiempo discutidos con teorías existentes, porque esa es la manera en que yo hago visible el proceso de teorización y de abducción. Lo mismo ocurre con el segundo paper. Por lo tanto, fue también mi decisión para que se entienda la categoría central. Primero, es necesario entender lo que viven, en este caso los coordinadores, lo que vive la familia, para lograr entender suficientemente y de manera robusta cómo esa comunicación ocurre. Y bueno, espero que eso salga prontito. Y solo brevemente, como menciono, esta es bastante innovadora. Es bueno, una teoría de, obviamente, de rango medio, y la he presentado aquí bastante, sobre todo por cuestiones de distancia, obviamente bastante en congresos europeos, y he recibido ya desde Brasil y desde algunas colegas en Europa el cómo ven la teoría y que funciona en conversaciones difíciles. No solamente, y ahí eventualmente uno podría decir, bueno, esta teoría está en términos de enfermería entre una teoría de situación específica como una microteoría y teoría de rango medio, y eso eventualmente se va a ver en la aplicación. Y fundamentalmente que también era uno de los objetivos de utilizar esta metodología, es porque es bastante útil para mí como investigadora y como educadora también en enseñar. Por ejemplo, en el Reino Unido nosotros tenemos acá un curso de trasplante, donde también ocupo de los elementos de esta teoría en educación a futuros enfermeros. Mm, Y lo voy a dejar hasta ahí nomás. súper. ¿Verdad? Muchas gracias, Lisette. Un aplauso para Liz nuevamente que nos comparte también desde la experiencia, que yo creo que eso es súper constructivo, ¿no? Ver que esto no se queda en el papel, que es quizás una de las cosas que tenemos que aprender a
a mitigar, ¿no? La brecha entre el papel y la práctica. Hay algunas preguntas que se han elaborado ahí y que las vamos a dejar para después, para el tiempo que tenemos específicamente para las preguntas y respuestas, ya solo por honor al tiempo, así que vamos a pasar inmediatamente con Mirliana, que también nos trae nuevamente una pequeña presentación, en este caso también en el bloque de la teoría fundamental en práctica. Así que vamos con la última presentación de esta jornada. Muchas gracias a quienes han quedado y le doy el pase a Mirliana y luego vamos al tiempo de preguntas, ya que las tenemos todas anotaditas en un documento. Sí, gracias, Mati. Bueno, yo les voy a presentar ahora una investigación que usa una de las variantes de la teoría fundamental. En la tesis, mi tesis doctoral, que ha ido, ustedes saben que cuando uno hace sus tesis, publica como por fases. Está en proceso de publicación la última fase, que es la teoría de rango medio, que desarrolla a través de teoría fundamentada hasta la codificación selectiva, que es una teoría que habla de el cuidado de la persona con enfermedad renal. Estamos súper alineados con Lisette en diálisis. Pero ahora les voy a presentar otra, que es la variante desde el análisis situacional, que es como la que me tiene así como obsesionada estos últimos 2 o 3 años, y que da una mirada bien posmoderna de lo que es la comprensión de los fenómenos. Así es que eso. Voy ahora con la presentación. Dame un segundo que se me perdió. Ujú. Mientras Mirliana coloca la presentación, quiero recordarles que tenemos preguntas al final y también recordarles que esto va a estar grabado, que lo han preguntado muchas veces, está siendo grabado, así que va a quedar en nuestras redes sociales. Por favor, síganos a la revista Chilena de Enfermería, ahí van a tener acceso a eso y otros materiales más. Y también por ahí algunas personas nos preguntaron si podíamos compartir ciertos sets de referencias. Así que les pedimos que quienes estén interesados o interesadas en recibir referencias clave, nos dejen su correíto y les vamos a mandar un compendio de referencias. Yo creo que la mayoría en inglés, pero quizás algo podamos rescatar en habla hispana. Cierra paréntesis. Bueno, el proyecto, el trabajo que les voy a presentar ahora es una investigación que está publicada en el Global Health Promotion, que fue desarrollada por el profesor Machuca, que está por aquí, si es que no me equivoco, que también es parte de la revista, el profesor Pérez, que ya no está con nosotros, está en otra universidad, y desde mi parte como la autora principal. Y toma de estas 5 variantes que les comenté en la presentación anterior, toma la variante posmoderna o situacional. Lo interesante de esta variante es que parte desde una lógica poshumanista, en el sentido de que deja de lado el paradigma. Aquí me van a estrangular las colegas que trabajan con cuidado humanizado, pero en los tiempos actuales que corren, en que hemos visto que el humanismo a que centra a la persona ha dejado de lado el medio ambiente, los animales, y en qué significado, si uno lo mira quizás desde una visión más macro, la depredación de nuestros recursos naturales, creo que ya no es tiempo de tener al ser humano como el centro, sino que debiera ser todo importante. Entonces, desde esa mirada parte esta variante que habla desde el postmodernismo y desde el poshumanismo, en que todos somos importantes para poder mantener la vida y reproducir la vida en nuestro planeta. Esta variante presenta una interacción de la teoría fundamentada e incorpora la construcción de mapas que van ilustrando las situaciones. Ahora, lo interesante es que considera elementos humanos y no humanos. No solo está centrado en la persona o en la fotografía o de la persona, sino que se centra en todo, absolutamente todos los fenómenos que están rodeando, que están contextualizando nuestro tema de estudio. Y también considera las voces que no están presentes y los datos que se pierden. Eso también da una mirada distinta. Habla de 3 mapas, aunque ustedes van a ver una publicación que sacamos, creo que fue a fin del año pasado, que habla de 4, pero nos vamos a focalizar en estos 3 que son los más utilizados. Este mapa, que es el mapa situacional, del análisis situacional, es un primer mapa en que están todos los elementos desordenados. Uno ahí busca absolutamente todo lo que esté,
entrevistas, material en la web, elementos históricos, políticos, culturales, simbólicos, materiales humanos y no humanos. Y los tira, dice, un mapa desordenado, se tira a la mesa y luego uno empieza a ordenarlo en categorías que están predefinidas. En ese sentido, partimos de un proceso bien inductivo que tiene que ver con la recolección de estos materiales de información, para luego ordenarlo en 12 categorías que están predefinidas por Adel Clark, que fue quien desarrolló esta variante. Insisto, no es que sea mejor que las otras, solo distinto y depende también de dónde estamos parados como investigadores. En este momento estoy parada desde el poshumanismo. Las mapas de mundos sociales, que es otro tipo de mapa, incluye los diferentes grupos involucrados en la situación con análisis del discurso y negociaciones, así como la relación entre los mismos, superposiciones, puntos de ruptura, conflictos, afectos e intensidades. Y los mapas posicionales, que tienen que ver con las posiciones que toman o no toman los actores o los elementos que nosotros estamos analizando. Ahí nosotros podemos ver también una mirada un poco más desde la teorística en el sentido del análisis desde el poder, dónde yo estoy parado y qué digo y qué no digo, y me dejan hablar o no me dejan hablar, qué posición tomo frente a un determinado fenómeno, me mantengo al margen, quiero hacer un cambio, participo activamente. Nosotros como investigadores podemos usar podemos tomar los 3 mapas, pero es una investigación mucho más larga. Podemos tomar un mapa, lo mismo pasa con la teoría fundamentada desde la codificación en los 3 niveles. Podemos quedarnos hasta la codificación abierta y no pasa nada. Lo importante es que nosotros justifiquemos la decisión metodológica, por qué decidimos hacer hasta ahí y no seguimos con la etapa. Es lo mismo cuando tomamos un modelo de enfermería. Tomamos el modelo completo, tomamos una parte del modelo, importante que quede especificado y clarificado cuando nosotros hacemos el diseño metodológico. Entonces, partiendo de eso, les voy a presentar esta publicación, que es el análisis situacional como metodología cualitativa para el estudio de las políticas públicas en el contexto de la sindemia COVID-19 en Chile. Ahí está. Políticas públicas de promoción, es el título oficial. Políticas públicas de promoción de salud en el contexto de la COVID-19 en Chile, una aproximación desde el análisis situacional. Este es un paper que nosotros publicamos y quedó open access porque fue para un número especial. Está en español, esta revista publica en español, en inglés y en francés, y uno puede pagar o no. Nosotros no pagamos porque obviamente no teníamos plata, somos investigadores pobres de Latinoamérica, cuesta mucho conseguir fondos en este lado del mundo. Entonces, esto no pagamos, pero quedó igual open access y es como uno de los papers más descargados de la historia de la revista, más o menos, porque tiene muchas descargas. Entonces nosotros acá metodológicamente partimos que es una investigación cualitativa, nos paramos en el paradigma postpositivista, vale decir, nosotros estamos mirando. Nosotros creemos que se puede conseguir llegar idealmente a una ontología, a una percepción de la realidad, que la realidad es objetiva, afuera, medible, etcétera. Pero como estamos en una variante postpositivista, sabemos que no siempre se logra hacer esto y que está nuestra subjetividad metida entre medio de todas maneras. Por eso cuando un compañero preguntaba ¿cómo hacemos para mantener un poco, evitar, digamos, la subjetividad? Depende de dónde estemos parados paradigmáticamente, si es que queremos no evitar la subjetividad. Dice, comentaba recién que en su tesis desde el constructivismo, ella también estaba presente en su investigación, porque así debe ser. O sea, no podemos decir que estamos haciendo fenomenología o constructivismo bajo paradigma constructivista si es que no estamos presentes. El objetivo nuestro fue comprender los mundos sociales y escenarios de acción en las políticas públicas de promoción de salud en Chile en tiempos de la COVID-19, y la pregunta de investigación: ¿cuáles son los mundos sociales y escenarios de acción en las políticas públicas de promoción de salud en Chile en los tiempos de pandemia COVID-19? 2 etapas desde el punto de vista metodológico. Primero, una consulta virtual a académicos y académicas expertas en distintas áreas que nos hablaron acerca de las políticas públicas que a su juicio eran relevantes en la pandemia y que actores individuales y colectivos se encontraban presentes y ausentes en su desarrollo. Y en una segunda parte, nosotros tomamos información mediante un muestreo propositivo, cuyos criterios de inclusión fueron documentos, programas, informes, sitios web, noticias relacionadas con la COVID, provenientes de fuentes digitales oficiales como el Consejo Asesor, Mesa Social, Departamento de Epidemiología del MinSal, medios, desde distintos medios, discursos y noticias ciudadanas. Y luego hicimos también un análisis con este software que se llama Chorus Analytics,
y que ellos se recogen los actores relevantes de su discurso a través de las frecuencias en Twitter. Esa fue como desde el punto de vista metodológico nuestro trabajo. ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros clasificamos en 12 categorías que son las que indica Adel Clark: actores individuales, colectivos, construcción de discursos de los actores individuales y colectivos, elementos o actores no humanos, elementos o actores implicados en silencio o silenciados, construcción de discursos de actores no humanos, elementos políticos y económicos, elementos temporales, debates o temas relevantes, elementos socioculturales simbólicos, elementos espaciales y discursos relacionados de tipo histórico. En esta imagen, que no se ve bien, pero si van al texto, al artículo, lo pueden revisar bien. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los elementos actores no humanos, como el virus SARS, la enfermedad COVID, el Ministerio de Salud, el test RT-PCR, laboratorio, universidades, internet, redes sociales, estadística y datos, hospitales, centro de atención primaria, etc. Tenemos acá también actores que son más bien individuales. Acá no se alcanza a ver bien, pero está el presidente de la República, el Ministerio de Salud también como actor, presidente del Colegio Médico, alcalde de la Comuna de Las Condes, que es una comuna de alto ingreso. En esa época, si no me equivoco, era Lavín, de Recoleta, que es Jadwe, que es una comuna de bajo ingreso en nuestro país, la ministra secretaria general de Gobierno, el rector de la Universidad de Chile y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes nunca aparecieron, o elementos actores implicados en silencio o silenciados. Los otros colegios profesionales de la salud, que casi no nos vimos, las mujeres, los rectores de otras universidades que no fueron la Chile ni la Católica, senadores de la República están todos callados, los diputados, la Academia Chilena de Ciencia tampoco tuvo mucho que hacer, las distintas iglesias tampoco, las distintas denominaciones religiosas, los partidos todos en silencio, la CUT tampoco apareció, colegio de profesores. En ese momento también aparecía escasa humanidad, no había todavía vacunas, los pueblos originarios tampoco, las disidencias sexuales, la población inmigrante, ni idea, personas con enfermedades poco frecuentes, personas en situación de discapacidad, las niñeces embarazadas, personas viviendo con HIV, familiares de personas y pacientes fallecidas por COVID-19, tampoco fueron escuchados. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros acá podemos tomar todos los elementos socioculturales e históricos. Por ejemplo, en el caso nuestro, emerge la priorización del culto religioso por sobre la salud pública. No sé si se acuerdan que a pesar de que había restricciones de desplazamiento y de juntarse, igual se hacían cultos religiosos, por ejemplo, los niveles de ingreso. Entonces, lo interesante de esta perspectiva es que toma todos estos elementos y el análisis es muchísimo, muchísimo más completo del que se puede hacer desde otras perspectivas teóricas o de otras variantes. Inclusive nosotros acá podemos ver elementos históricos como fue el SARS-CoV-2 como arma biológica, que también se mencionó, los militares en la calle, la dictadura, porque a muchos de nosotros nos dio ataque ver tanto militares en la calle, nos recordó épocas de dictadura, las ollas comunes que volvieron a aparecer, porque en Chile solamente el 28% de la población chilena tiene contratos de trabajo, por lo tanto en ese momento hubo mucha precarización de aspectos laborales, la gente no podía salir a trabajar en la calle, entonces eso significó organización de ollas comunes que no veíamos hacía muchos años. Bueno, tratamientos no evidenciados, muchos compremos medicamentos que supuestamente servían y no servían, entonces nos trajo muchos recuerdos y muchas emociones asociadas a estos fenómenos. Bueno, ustedes pueden revisar después esto en detalle si no se nos va a hacer más larga. Por ejemplo, acá en la discusión de esto, nosotros vimos los discursos de los diferentes actores, entre ellos los actores individuales oficialistas representados por el presidente de la República, ministro de Salud, secretario, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvieron mucha participación y mucha presencia en los medios de comunicación masivos, en un control de la información también. Expresaron un discurso alineado con el gobierno, primando un discurso con una comunicación de riesgo inadecuada, con lenguaje bélico, afirmando que el país estaba en guerra, pero mejor preparado que Italia y España, y con ofrecimiento de ayuda a China. Según ustedes deben recordar, el fallecido expresidente Piñera ofreciendo la ayuda a presidentes chinos en español. Y también nos pasó mucho que el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, que tuvo harta confrontación también con todos los espacios, con los académicos, científicos, la presidenta del Colegio Médico, sociedad civil en general,
en ese momento había renunciado, entonces frente a la presión de transparentar la información y las cifras reales de defunción. También aparecen los actores colectivos, entonces, dentro de nuestra discusión y conclusiones. Falta de transparencia, establecimiento tardío de confinamiento total, priorización de medidas de tipo económico, proteccionistas de empresas sobre la vida de las personas, instaurando la idea de nueva normalidad para estimular el regreso a actividades laborales y sociales productivas. El gobierno de Chile ha presionado continuamente con retorno a clases presenciales, estudiantes de educación primaria y secundaria. Entonces, quisiera terminar comentando la importancia que tiene esta aproximación, que nos aumenta el enfoque analítico y también nos da mayores posibilidades de producir transformación social, en el sentido que toma elementos que normalmente no aparecen. La situación es la clave de la unidad de análisis y vamos construyendo estos mapas de tal forma de comprender los elementos que están contextualizando. De ahí, por eso yo hago digamos, el cruce con la codificación axial. Por eso para mí es importante desde mi experiencia, y comprendemos de mejor manera entonces toda esta situación y cómo todos los otros elementos van conjugando. Nosotros no tenemos que quedarnos con la idea de que la salud o la enfermería es solo el cuidado directo del paciente, lo que le pasa al paciente. Hay un montón de elementos que están confluyendo hacia ese cuidado, y que si no tenemos la comprensión de lo mismo, difícilmente vamos a poder producir cambios reales que requieren nuestras sociedades para avanzar de una manera más justa y equitativa. Así que eso, muchas gracias. Y están las referencias. Muchas gracias, Mirliana. Muchas gracias, Lisette, Mirliana, que nos han compartido esta experiencia práctica. Le mandamos un aplauso virtual o por la cámara a Mirliana. Y ya estamos llegando al final, ¿sí? Estamos llegando al final, así que gracias a todas quienes han podido estar, a quienes han podido escuchar, poner atención, hacer preguntas. Algunas de ellas están ya en el chat, las tenemos registradas. Y queremos, sin más, ya para no alargar más esto y que también puedan ir a su resto de actividades del día viernes, queremos pasar al tiempo de preguntas. María Angélica, quizás tú nos guías acá. Hay algunas cosas que tenemos escritas, quizás podemos Sí, repasar alguna de ellas. sí. Bueno, Lisette respondió a la primera pregunta de la mañana em, de Miguel, y Miguel tenía algunas dudas respecto al comité de ética, y ahí respondió Miliana también. No sé si quieren seguir o reforzar ese tema. Sí, yo puedo. Quizá reconocer dos cosas. Uno, que efectivamente este tipo de metodologías en general, yo diría que todavía quizás, y ahí ustedes me pueden ayudar más en el cómo ha avanzado la situación en Chile, pero yo me acuerdo cuando, por ejemplo, apliqué para mi estudio, que esto fue, estamos hablando de 2017, em, habían algunos comités que tenían bastante experiencia en estudios cualitativos, por lo tanto, con ellos, de alguna manera, las preguntas tendían a ser bien profundas y súper así bien atinadas y que apoyaban y todo, versus a veces otros comités que en general las preguntas tendían a ser como un poco más desde esta mirada positivista. Por lo tanto, esos desafíos están, y en general yo creo que uno como investigador es el que tiene que eventualmente entregar la información necesaria y desarrollar la habilidad y el lenguaje para explicar este tipo de metodologías a personas que, por ejemplo, no tienen algún bagaje cualitativo. Y yo creo que eso es una habilidad que tenemos que aprender, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de los documentos, que era una de las preguntas de Miguel, yo creo que igual ahí uno tiene que ser bien específico, porque obviamente las consideraciones éticas varían. Ejemplo, Chalmers estimula bastante esta idea de los documentos existentes. Pero ¿qué es un documento existente? Uno pudiera decir. Por lo tanto, igual uno tiene que ser específico en términos de, por ejemplo, guías clínicas, protocolos. Si se fijan, esas son cosas que son documentos existentes, que son de libre acceso. Pero quizás sería diferente si yo digo, bueno, yo quiero saber la base de datos de los pacientes. Ok, eso es un documento, eventualmente un registro existente, pero las consideraciones éticas de acceder a datos de pacientes que puedan ser identificables, por supuesto que eso tiene consideraciones éticas completamente diferentes. Por lo tanto, la recomendación es que hay que ser
bien específico y tener una idea clara de qué tipo de documentos inicialmente uno quiere recolectar. Y en el caso que, digamos, en la mitad del estudio, por ejemplo, necesitáramos efectivamente tener acceso a un registro, por ejemplo, de los pacientes, está bien, y eso significa eventualmente aplicar o hacer una enmienda donde uno establezca un plan y una estrategia del cómo yo aseguro que ese acceso es ético, no solamente desde la ética clínica, pero también en términos de manejo de datos. Por lo tanto, también hay un manejo ahí en términos de datos confidenciales y de, incluso de términos legales. Yo diría que esa es la recomendación. Y en general, siempre los comités, mientras uno obviamente explica y justifique de manera en general, tiende a funcionar. Súper. Muchas gracias, Lisette. Otra pregunta que salió en el chat se relaciona que la hizo Mauricio. Dice, me interesa saber cómo ustedes asumen la etapa de triangulación de investigadores en el análisis de teoría fundamentada. No sé si, ¿quién quiere comentar? Sí, le comenté algo ahí en el chat. Eh, a ver, la triangulación, la experiencia que nosotros tenemos, que por ahí está la doctora de la Montero, que hemos trabajado hartos años juntas y hemos usado teoría fundamentada. Ahí está. Nosotras trabajamos analizando por separado las entrevistas, hemos trabajado con entrevistas, y luego nos reunimos y vamos mostrando la entrevista y llegando a acuerdos respecto a los códigos. Uno después con los años ya se conoce más o menos y en realidad uno ya al final son como los códigos muy parecidos y claro, triangulamos porque efectivamente es parte de los criterios de rigor que hemos usado porque hemos trabajado bajo el positivismo. Tengo mis dudas si que corresponde bajo el paradigma constructivista la triangulación, porque ahí está la subjetividad de uno entre medio. Entonces, en estricto rigor no debiéramos triangular si vamos a hacer fenomenología o vamos a trabajar desde el paradigma constructivista, pero sí desde los otros paradigmas lo estamos trabajando, del pospositivismo, incluso de la teoría crítica deberíamos triangular porque pensamos que la realidad externa es materialista, ¿cierto? La teoría crítica habla desde el neomarxismo, desde otras posturas epistemológicas. Entonces nosotros así es como hemos trabajado. Ahora, es importante considerar si están trabajando en otros paradigmas y corresponden a la triangulación. Y una forma también de disminuir, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, el sesgo, porque para mí es imposible que no haya sesgo bajo ninguna investigación, ni siquiera las positivistas, porque igual está la subjetividad de nosotros detrás de la elección del tema, aunque sea cuantitativo. Es hacer una especie de pre-reflexivo, o sea, juntarnos como equipo y decir qué pasa con nosotros sobre ciertos temas. En el caso de las fóndesis que hemos trabajado con la doctora Montero, son fóndesis de interrupción voluntaria del embarazo, de objeción de conciencia, entonces son temas sensibles por las distintas miradas que uno puede tener. Y ahí lo que hacemos es juntarnos, reflexionar sobre el tema, qué nos pasa a cada uno, cuál es la postura que tenemos cada una, de todas maneras de así como, pensar en dejar un poco en suspensión nuestras creencias, pero sabiendo y tomando conciencia que efectivamente es difícil que vamos a estar ahí presentes. También recordar que la triangulación no es solo desde los investigadores, sino que también lo podemos hacer desde las técnicas de recolección de datos, desde las formas de análisis, podemos usar análisis de contenido y teoría fundamentada como triangulación, pero recuerden que no es sinónimo, que eso también es un error súper común, que creen que teoría fundamental, lo mismo que análisis de contenido, son cosas distintas. De hecho, hasta los objetivos son distintos, la postura epistemológica es distinta. Eso. Súper. Gracias, Miliana. Mati. Oye, buenísima la pregunta de Mauricio. Súper pertinente porque eso releva, estoy de acuerdo con Miliana, el rol de los paradigmas, ¿no? Y entendamos paradigmas quizás como en inglés se usa mucho esta frase, y sobre todo en las tesis doctorales, como los philosophical underpinnings, que son ese fundamento, ese como radier en términos de construcción, que está ahí abajo, sobre el cual tú construyes el edificio de tu investigación, ¿ya? Y que a veces están más tácitos que explícitos, pero es muy importante hacerlo explícito para aumentar la reflexividad y el rigor de tu investigación. Es súper importante, y le voy a poner un ejemplo. Si tu paradigma es más bien positivista, ojo que de repente se caricaturiza mucho el positivismo, ¿no? Casi como el antiparadigma, ¿no? Pero miren, si tu paradigma es positivista, a lo mejor en forma más implícita o tácita en tu cabeza, la triangulación va a tener otro objetivo, porque tu triangulación quizás de códigos o de codificadores va a ser para seguir una lógica más bien como de buscar la concordancia interobservadora. Los que son bien numéricos sabrán a lo que me refiero. Y de capa de Cohen, ¿cierto? Buscar qué tanto acordamos.
quizás darle un porcentaje y decidir, vamos a ir por este código porque hay más porcentaje de acuerdo, ¿se entiende? Allá hay una triangulación que tiene un sentido, pero que tiene un sentido bajo un paradigma positivista, ¿no? En cambio, si tu paradigma, por ejemplo, es más constructivista, aquí yo estoy hablando al menos desde el punto de vista epistemológico, ahí yo quiero hacer una división. No es lo mismo creer que la realidad se construye quizás desde ese punto de vista como que el conocimiento se construye, no creo que sea lo mismo, creo que hay que aprender a diferenciarlo, pero ese es otro tema. Si nuestro paradigma es constructivista, probablemente la triangulación se puede dar, pero con otro objetivo. Y les voy a proponer, les voy a contar un ejemplo muy, muy práctico. En toda la tradición de análisis temático, ¿cierto? Algunos quizás estarán familiarizadas con Clark y Brown, ¿cierto? Que han desarrollado mucho el análisis temático en las últimas décadas. Y ellas plantean una última, digamos, subdivisión o último brazo, ¿no?, del análisis temático que ellas llaman análisis temático reflexivo, que de hecho tiene una impronta constructivista muy fuerte, así como lo tiene la impronta de Cathy Charmas en la teoría fundamentada constructivista. Ellas, Clark y Brown, plantean lo siguiente. Ellas dicen, en el análisis temático reflexivo es súper importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, si tú estás trabajando con otra persona, tú conozcas el código que la otra persona está proponiendo, pero no para buscar cuál de los dos códigos mejor, sino que tú buscas entender por qué el otro investigador o investigadora pensó en ese código. Y acá gente que está vinculada al mundo a lo mejor del feedback y del análisis cognitivo, Esmerita, por ejemplo, que te veo ahí, te va a hacer mucha resonancia. Porque cuando uno hace feedback, por ejemplo, feedback con buen juicio, como dicen algunos, tú buscas entender el esquema mental o el mapa mental que lleva al otro, por ejemplo, al estudiante, a hacer lo que hizo, ¿no? O a no hacer lo que no hizo. Tú tratas de comprender por qué el estudiante hizo o no hizo lo que pasó antes de emitir el juicio, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Cuando tú tienes un paradigma constructivista, quizás puedes hacer triangulación, pero para comprender el esquema mental del otro investigador. Y a partir de eso tú aprendes también. Entonces, a lo mejor los dos códigos van a permanecer. La triangulación no tiene el objetivo, en ese caso, bajo ese paradigma, de reducir código necesariamente, sino que tiene el objetivo de que los investigadores aprendan del esquema mental del otro. Y eso es constructivismo, eso es construcción de conocimientos colaborativos. Entonces, la triangulación no es el problema. Eso es un método. Ya como se dice en inglés, perdón, lo último que voy a decir, igual que la abducción, todas estas cuestiones son neutrales, ¿no? No tienen un valor intrínseco, moral, ni ético, ni incluso paradigmático. Tú lo puedes utilizar dependiendo de distintas perspectivas. Así que triangulación puede ser, depende de tu paradigma, va a tener distintos propósitos. Ojalá se haya podido comprender lo que quería mencionar. Sí, todo ayuda, todo suma. Gracias, Mati. Lisette. Estás muteada, Liz. Gracias. No, iba a decir que yo me sitúo desde el constructivismo totalmente. Bueno, es lo que enseño, es lo que hice y en realidad es lo que a mí igual me hace más, de nuevo, lógica desde mi posición precisamente filosófica en términos de quién soy, cómo veo el mundo y cómo yo veo que me puedo aproximar a ese mundo. Desde el constructivismo no usamos el término de triangulación de ninguna manera porque de alguna manera, porque finalmente la triangulación es como de alguna manera un criterio de rigor, ¿verdad? Para decir que lo que estás construyendo tiene cierta validez o tiene cierta credibilidad, ¿verdad? En el caso de teorías fundamentadas constructivistas es a través de la estrategia de sensibilización teórica y muestreo teórico. Y el memo writing. Es yo ahí donde, o si es que estoy en un equipo, escribo estas ideas, justifico el por qué codifico de una manera, por qué pienso de una manera, cómo paso de una codificación de alguna manera inicial u open a una codificada y el cómo genero. Por lo tanto, no utilizamos de ninguna manera el término de triangulación, tampoco en el discovery. Por lo tanto, también ahí la sugerencia es consistencia metodológica y ahí quizá voy a hacer brevemente porque quizá aquí hay otro concepto que aparece bastante que es el famoso member checking, que es esta idea de que hago mi entrevista o mi análisis y se lo envío a mis participantes para que vean si, no sé, si lo que dijeron era correcto. Desde la perspectiva constructivista,
tampoco, no al lugar, porque uno, cuando yo hago una entrevista, hago un recording, es decir, la grabo. Por lo tanto, y si yo hago un verbatim transcription, eso quiere decir que transcribo cada, eventualmente cada sonrisa, cada silencio. Es decir, que es muy difícil que alguien me dijera, no, en realidad no suspiré en ese momento cuando yo tengo en la grabación el suspiro ahí, por un lado. Y por otro lado, recuerden que teoría fundamentada, yo elaboro conceptos, mi análisis es absolutamente conceptual. Y por lo tanto, un participante, pensemos eventualmente en cualquiera, en una colega, por ejemplo, que me dio la entrevista, o eventualmente una familia, ¿cómo van a ser ellos eventualmente de chequear mi concepto teórico cuando ese concepto teórico no viene necesariamente solo de su experiencia, sino que además de otras experiencias, en mi caso, de observaciones, de documentos, mi propia teorización, es decir, que un participante chequee si el concepto realmente es como correcto, no, de alguna manera no tiene sentido. Lo que es importante en términos de que uno lo ve en las conferencias y en las presentaciones, que es parte de todo proyecto, uno tiene que tener un plan de diseminación, ¿verdad? Posterior en términos de enviar los resultados si los participantes lo requieren, presentarlo en conferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de ahí lo que chequea en general tiene que ver con la aplicabilidad y con el hecho de que la gente se sienta o no representada con esa eventualmente idea, de alguna manera, que es el concepto. Em, Así es que quizá, de nuevo, y que la Milena también lo ha repetido varias veces, tiene que ver con la consistencia metodológica, y eso incluye no solamente desde las ideas de pensamiento, pero también del lenguaje. También del lenguaje. En teoría fundamental no hablamos de crear temas o contenidos, no. Hablamos de códigos, hablamos de categorías. Por lo tanto, para los que están aprendiendo, consistencia en términos del lenguaje también es bien útil. Súper. Muchas gracias, Lizeth, por tus comentarios y aclaraciones. Milena. Sí, solo bueno, estoy súper alineada con la Lisette, estoy viendo, no nos conocíamos mucho, pero estamos bien alineados. Cuando uno está partiendo es sumamente importante, insisto lo mismo, la coherencia, la lógica que hay detrás, porque la cualitativa también es lógica. O sea, no podemos llegar y poner cualquier cosa y coherencia en el lenguaje. Y bueno, por ejemplo, Mati nos comentaba desde su perspectiva y desde sus autores. Si él va a escribir algo sobre ese tema, lo va a escribir desde sus referentes teóricos. Y está súper bien, porque en el fondo está situado y está referenciado. Si nosotros vamos a trabajar desde nuestra mirada que más se nos ajusta, que el constructivismo no tiene nada que ver con triangular, también vamos a usar nuestros referentes teóricos y va a ser coherente. Eso es lo más importante. Acá no hay verdad absoluta. Uno va con el tiempo decidiendo cuál lineamiento va a tomar, cuáles son sus autores que más se parecen a lo que uno piensa. Y así uno va trabajando desde estas metodologías. Es un proceso que se va aprendiendo con los años. No hay fórmulas mágicas. Sumamente importante las mentorías y alguien que te acompañe en estos procesos y que realmente te acompañe. Pasa mucho que los estudiantes quedan muy botaditos, muy solos en todos estos procesos, o sea, porque los tutores tienen mucho trabajo, pero es bien importante porque no basta con los libros, a veces uno lee, pero no es complejo entender, entonces necesitas alguien que te haga, yo siempre digo a mis alumnos, el mono en la pizarra, cosa que pueda entender claramente cómo va a ir desarrollando. Lo otro que algo que también lo hemos comentado tanto con Mati como con el Gisette tiene que ver con la calidad de los artículos que se publican, que es algo que nos preocupa harto, porque a veces se publican artículos que supuestamente están bajo determinados métodos de análisis o enfoques teóricos metodológicos, perspectivas, como decimos nosotros, pero en la práctica no están bien. Entonces tiene que ver porque los revisores le dieron el ok a un artículo y no están bien diseñados metodológicamente. Es muy penoso ver, o sea, oye, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo publicaron esto? Pero nos pasa harto. Entonces también ojo con la calidad de los artículos que se van publicando, incluso para teoría fundamentada. Ahora apareció un instrumento
que está publicado, también se los podemos hacer llegar, que nos mide la calidad de la publicación, igual como está el Prisma, el Corec, el Strobe, etcétera, que son instrumentos que uno puede usar para medir o evaluar. Medir es como bien cuantitativo, pero ver la calidad de una investigación, también están estos instrumentos que son desde la teoría fundamentada y también alineados a los distintos referentes teóricos, que veíamos que habían hartos referentes teóricos y hartas formas de explicar y entender la teoría fundamentada. Así que eso. Súper. Muchas gracias, Migueliana. Bueno, y con estas intervenciones de nuestros tres brillantes expositores del día de hoy, queremos darle las gracias a todos los asistentes. Estamos felices y chorreantes de energía para hacer una nueva sesión de seminario metodológico. Alcanzamos los 87 asistentes, así que estamos más que felices con el equipo de nuestra revista chilena de enfermería. Estamos también muy contentos de haberles ayudado y entre haberles entregado estas precisiones metodológicas, que nosotros estamos sumamente comprometidos con eso, desde la Universidad de Chile y del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Yo me despido de todos y todas ustedes. Muchas gracias. No sé si Mati quieres decir 30 segundos de algunas palabras. A mí me parece espectacular que una pregunta gatille esto, ¿no? Que devele que de repente hay diversidad en la unidad, ¿sí? O sea, yo creo que concordamos en la mayoría de las cosas, pero también hay un cierto espacio para la superposición y para lo disímil, y eso enriquece cuando uno lo ve desde un punto de vista constructivo, ya en el sentido más amplio de la palabra. Así que eso me parece espectacular, pero hay mucho que crecer y aprender juntos, y nada, cuando venga el próximo seminario metodológico, por favor, inscríbanse para que participen. Y eso, estoy muy contento también. Gracias, Lisette y Milena. Muchas, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a Un ustedes. Muchas gracias. gusto.